Ok, gente, este video va a ser rapidito. Vamos a ver si este barquito puede resistir una tormenta. Sí, empieza la tormenta, empieza el agua a volverse loca. El barco decide ir más rápido para salir rápidamente de esta tormenta. Pero ya las nubes empiezan a estar más agitadas. Sí, si vemos aquí empiezan a haber muchísimas más nubes. Luego van llegando y se van poniendo oscuras. Empieza a llover. El MSC Opera empieza a ir lo más rápido posible para poder salir. Sí, hasta aquí se volvió muchísimo peor. Sí. Que cortaron una cable. Se van destruyendo poco a poco. Muchas personas empezaron a preocupar. Qué mimaba. Hasta que se cortó un recto justo donde cortó el otro. La tormenta azotaba todo el barco. Caían millones de rayos destruyendo al barco. Hasta el punto de que el barco se le fue la luz, como en Venezuela. El barco empezaba a hundirse. Pero la gente con todo valor empezó a reparar el barco porque querían llegar al país a donde iban. Primero solo repararon las astillas. Sobre todo repararon las partes eléctricas para volver a tener luz. Pero lo que me interesaba era la parte de abajo. Problemas de esta vez. Empezaron a arreglarlo lento pero largo. Ya tenían más rápido de pensaban. El barco estaba perfecto. Obviamente seguía teniendo esas grietas ahí fastidiosas, pero que era de menor preocupación. Habían arreglado gran parte. Manteniendo así un poco el barco. Pero es que la tormenta de aquí todavía les falta un hueco enorme. Que empezaron a arreglar cosas. El agua inundaba todo el barco. Llegando a algunos camarotes. La tormenta empezó a desaparecer. Hasta ahora. Todo el centro del barco estaba alto. Hasta que se logró reparar todo el barco y la tormenta aparentemente había acabado. El problema que tenían que sacar todo esto. El problema es que no sabían cómo secarlo. Aunque el barco seguía. El problema es que estaba en mitad del mar. Hasta que de pronto ocurrió algo. Justamente. Olas. Sí, empezaron a ver. Eran pequeñas soles. Qué peligroso ya que había sol. No había un esquero.
por ahí. Esperando, acechando. Sí. Sí, veamos cómo sigue el barco. El barco estaba estable. Inundado, pero estable. Nadie se lo esperaba. Sí. Está produciendo algo. No para allá. Pero aquí había muy fuerte. Y el barco no podría resistir. El barco ya estaba medio inundado. ¿Qué empezaron a hacer? Porque vinieron todo a reparar. Exactamente. Reparar las escombros. Repararon todo tipo de cosas. Sin luz, porque no había luz. Limpiaron todo, le pusieron el nombre. El barco estaba empezando a verse muchísimo. Todas las antiguas grietas destructivas que tenía el barco estaban empezando a desaparecer. El barco estaba inundado, sí. Pero seguía. Seguía vivo. El oleaje todavía no llegaba. Las antenas habían descido. Se reparó toda la parte delante del barco. Lo que importaba era la parte delante. No pasa nada si había unas pequeñas grietas, pero es que ahí veía muy poco. Ya veían la ola gigante acercándose. Procedieron a reparar ligeramente para que entrara el mínimo de agua. Bueno, grietas, pero nada más. Igualmente el barco estaba azotado. Estaba completamente destruido. Repararon y repusieron todo el barco. Pero es que el oleaje llegaba. El oleaje no se iba a parar en el oleaje. No para. Tras intentar reparar todo el barco, les faltaron las cuerdas, pero estaban preparados para la gran ola que ya había llegado al barco. Repararon lo que quedaba. Lograron reparar un poquito más. La ola azotó todo el barco. Empezó a inundar un poco del barco. Habían cuerdas, chimeneas. Lograron reparar toda la parte de atrás, hasta un hueco. Había un hueco enorme, muchos kilómetros. Lograron repararlo con desesperación, reparándolo mal, colocando planchas, hasta que ya no les había dado más tiempo. Se había dejado a medias, no había más material. La cuerda tampoco se reparó. Era un oleaje extremo. El barco seguía parado en el mismo sitio. El agua empezó a azotar todo el barco.
dando partes importantes. Lograron reparar un poco más contra nada que hubiera. Llegaba el agua, les asustaba. No sabían si iban a volver. Hay una grieta enorme de varios metros que no podían arreglar. No había material. Intentaron repararlo con lo que quedaba, pero es que esa era la máxima. Les inundaba. Quedaban dos pequeños agujeritos. Veían casi una persona. El problema es que ese agujerito era imposible de reparar. Todos intentaron con desesperación. El barco estaba lleno de agua. Por donde caminaras ibas a ver agua. La parte de abajo ya está destrozada. Cada 2 por 3 entraba agua por esos 2 pequeños agujeritos. Inundado bastante, la verdad. ¿Ves? Se ha inundado bastante. El barco estaba destruyéndose. No había más oleaje. El oleaje extremo se había acabado. El barco había sobrevivido a este oleaje extremo. No al completo. Solo la mitad del barco. Hasta que entraron las alarmas y el pánico en todo el barco. Por detrás estaba inundado completamente. La parte más frágil destrozada. La parte grande perfecta. Todas las partes que estaban detrás, todas las personas. Gran controversia si el barco podía seguir. Arreglaron lo que quedaba, unas chimeneas y algunas cosas. Hasta que descarga eléctrica calentaba el barco peligroso. Sí, podría provocar una explosión, una destrucción, pero era de metal el barco, eso era lo bueno. Las cuerdas se empezaron a incendiar. Las cascadas eléctricas eran peligrosas, eran fuertes, destructivas. Las cuerdas empezaron a incendiarse, provocaron humo y pan. Provocaron fuego sensible. No debería haber. Las descargas iban por todo el barco. El fuego azotó todo el barco, matando gente. Salía fuego de disparo. Había mucha gente sufriendo. Ese día fue el peor día. Cogieron todos los extintores de fuego y apagaron. Parte de atrás apagaron todo lo que pudieron. Pero había una parte que no podía. El humo. Cayó un rayo que empezó a destruir todo lo que habían reparado. Todo el trabajo se había acabado. Están cayendo rodadas. El barco se está inundando rápida. Y habían reparado felizmente, ahora era un gran agujero. Muchos rayos empezaron a caer, destruyendo gran parte del barco y inundando. La gente ya no sabía qué hacer. Empezaron a reparar como locos la gente donde, la parte donde. Pero ya no había vuelta atrás. El MS Opera se había inundado definitivamente. Esa fue la historia. Y algo le pasó parecido al MS. Esto se ve como el culo, no, este no. Este no se ve fatal. Lo peor es que pone HD. Esto le pasó al Beluga, ¿veis? También es horrible porque ahora todos andan pixelados. No, bro, ya. Cotis. Ostras, pero esto... 5. El barco iba a toda marcha.
Sí, el barco iba bien, buscando restos de otro barco. No, pero ese momento no estuvo. Señal de que se fuera, el barco iba lo más rápido. Hasta que quemaron todas las cuerdas. Provocaron fuego y algo de pánico entre la tripulación. Que bueno, millones de rayos caían, incluso destruyendo la sala de control. Haciendo que el barco se destruyó. Hay muchos rayos destruyendo gran parte del... Seguía rápido. Hasta que empezaron a caer más rayos. Esto ya se le llamaba la fosa del agua. El barco seguía estable nadando, saliendo de esta zona. El Energy Room 2. Tuvieron que frenar el barco de tanta agua que entraba. Hasta el punto de que todo el barco estaba destrozado. La gente estaba alocada. Estaban buscando a sus familiares en un barco que no regresaría. Empezaron a intentar reparar un poco el barco para que no se inunda más. Pero era imposible repararlo. Todo el barco ya estaba inundado. La gente iba a morir al lado de sus parientes. Todo el barco estaba inundado. Ya no había escapatoria. Ocurrió un tormento inesperado. Literalmente un tsunami. Que estaba encima de ellos. Como lo que quedaba del barco. Aunque el barco ya no importaba. Sí, el barco se empezó a cortar. Ya de madera, todo se cortó. Por atrás había más peso que por delante, así que por delante empezó a romperse. Cuando el agua empezó a estabilizar todo, se partió. Y fue lentamente. No había hecho nada. Provocó que se destruyera. El peso del barco provocó que se destruyera todo. Ya no había nada que hacer. Hasta que decidimos cargar otro barco. Este va a ser la última historia perturbadora de barcos. Este no sé cómo se llama. Este tenía un problema muy grande, era muy frágil. Era el Titanic. Y cuando recién salió, todas esas cosas se cortaron, asustando un poco el barco, que no le importaba mucho. Pero bastante importante las cuerdas. Los mástiles se dobló. Se cortó, cayendo al agua. Sí, ese barco en las cuerdas era una basura. Ya había caído uno y estaba a punto de caerse. La madera era débil. El Titanic era imponente.
El barco. Se rompieron. La madera se cortó definitivamente, inundando los dos mástiles. El otro resistía más. Rompió. Cayó al lado del barco y se inundó. El barco había recibido algunos daños, algunas caídas. Está completamente agrietado, destrozado, agrietado. No había otra cosa que hacer que intentar reparar el barco, pero no había materiales para reparar nada. Las voces se iban. Grietas por todos lados. Estas grietas no eran nada. La de lo que iba a pasar. Pasaron por el peor sitio posible, la fosa de la muerte. La fosa de la muerte era la muerte. Y de repente una fuerza asustó todo el barco que lo rompió por la mitad. El barco empezó a hundirse y las chimeneas no ayudaban. Se cortaron todas, cayéndose peligrosamente encima del barco. Era un completo cagón. Millones de barcos salían. Tras el barco se inundaba. Mástiles se cortaban. Cuerdas, todo. Se caía incluso lo más resistente como era el metal. La parte de atrás ya no existía. Lo que quedaba era la parte de delante, ligera. Esta parte también le quedaba poco tiempo. Se cortó. Sí, y el peso la destruyó. Haciendo que se inundara completamente. Solo quedaba un poco de la parte de delante. Solo solemos ver. Saqué. Grita, cortándose en dos. Todo el barco había sido troceado. Y la gente que todavía estaba sobreviviendo se empezó a agrietar todo el barco. Sí, todo el barco había acabado destruido. No quedaba nada, ni polvo. Solo quedaba el recuerdo de este barco. Y completamente troceado. Sí, ¿qué pasó? Que la propia empresa volvió a hacer este barco. Pasaba por la misma zona. Ahora los materiales eran mejores, pero igualmente las cuerdas seguían cortándose. Las de delante no, las de delante. Si eran resistentes, eran las de atrás no. Los mástil de atrás cortándose. Cayendo al mar, inundándose. Esto al barco no le importaba. Seguía nadando. El humo cortó las cuerdas que quedaban. Sí, este barco era malísimo. Se cortó el otro mástil por alguna razón. Los del barco ya están asustados. Más de lo había caído, inundado. Los otros dos, uno estaba flotando y el otro se había ido al fondo del mar. Estaba ahí flotando. ¿Qué habían visto desde el barco? El barco literalmente seguía su camino tan tranquilo, sin pensar en lo que podía pasar. Un problema grave. Daño estructural. Sí, el barco tenía una gran grieta en el medio por alguna razón. Esto le provocó que se empezara a ir. Hasta que la grieta se volvió más rápida, más fuerte. Y el barco estaba nadando separado. Si lo miras de cerca, todo el barco está separado. Lo único que lo agarraban eran unas pocas cuerditas. Sí, cuerditas a lo que me refiero. Hasta que el barco acabó cortándose. El motor funcionaba. La parte de delante se había frenado. La parte de atrás seguía.
El agua se agitaba fuertemente. La parte de atrás se había quedado en la fosa de la muerte. Lo único que quedaba era la parte de atrás. Y precisamente había empezado a meter. Cortándose definitivamente. Cayeron a la vez. La otra. Sí, había empezado una tormenta en Nixon. Sí, donde este Titanic cayó a una punta de la fosa. Había pececitos ahí, bien felices. Sí, todo el barco había... Escóndalo. Sí. La parte del monte todavía estaba vivo. La tormenta estaba pasando. Golpeó un rayo. Parte de atrás. Le obligó a caer. El barco destrozado caía lentamente hacia el vacío. Todo el barco caía lentamente. Ya no había nada del Titanic 2. Estaba cayendo la otra mitad encima del lago. El barco había caído definitivamente. Bueno, gente, este video de historia, Storytime, se ha acabado. Gracias a todos por ver. Adiós.